Hola, buenas tardes. ¿Con Oscar? Sí. Mi nombre es Carolina Muñoz, yo soy la médico general que te va a atender, te va a colaborar con el examen físico. Entonces, quiero que por favor me colabores con unos daticos. ¿Listo? ¿Me regalas por favor tu nombre y apellidos? Oscar David Muñoz Benítez. Edad, 19. número de documento, 1004 580 541. dirección, Calle 24C, número 1031, Barrio Manzano. listo. Ahora vamos a proceder a tomarte los signos vitales, ¿listo? Así que te pido por favor que me colabores colocándote esta bática. Alza el bracito, por favor. Lo bajas. Así. Ahí sí necesito que venga acá. Su temperatura está dentro de los parámetros normales. Ahora voy a proceder a tomarle el pulso. Entonces sus signos vitales están dentro de los parámetros normales. Vamos a continuar con el examen físico. ¿Listo? El examen de cabeza y cuello implica mirar la normocefalia o alteraciones en la forma del cráneo. Iniciamos la exploración con el signo del tirón o pull test, realizando un sutil tirón, el cual va a valorar el número de cabellos que se quedan entre los dedos. Con esto descartamos o confirmamos una alopecia difusa o localizada. También miramos si hay existencia de algunas lesiones en el cuero cabelludo y en toda la extensión del cráneo, como descamaciones, eritema, supuración, pápulas, nódulos, entre otras cosas. Continuamos con la examinación facial. Empezamos por la palpación de senos paranasales, frontales, etmoidales y maxilares. Con ello también examinamos la cola de las cejas, los párpados si hay lesión palpebral, la conjuntiva vulvar en descarte o confirmación de anemia. De igual manera, le pedimos al paciente
que mire hacia abajo para poder mirar las escleras y buscar si hay ictericia. Examen ocular. Examinaremos el ojo derecho del paciente con nuestro ojo derecho y de la misma manera con el otro ojo. Colocamos la rejilla en 0. Se enciende el oftalmoscopio a 15 centímetros del ojo del paciente y dirigimos la luz hacia la pupila hasta conseguir una iluminación de color rojo. En primer lugar, se examina la papila, valorando nitidez, bordes, relieve y coloración. Se continúa por el color, tortuosidad y calibre de las venas y arterias oculares, dejando para el final la mácula y la fóvea. Examen nasal. Se detalla la coloración de la mucosa, si hay desviación o perforación del septum nasal, hipertrofia de cornetes o pólipos nasales. Otoscopia. Se solicita al paciente que gire la cabeza hacia el hombro contrario al oído a explorar, con el fin de alinear el conducto auditivo externo con nuestro eje visual. Se comienza inspeccionando el área periauricular y el pabellón para detectar o descartar malformaciones congénitas, eczemas o neoplasias. Presionamos el trago y traccionamos el pabellón. Si hay dolor, es indicativo de una otitis externa difusa. Se explora el meato auditivo externo. El conducto auditivo externo con sus partes, techo, suelo, pared posterior y pared anterior. Y finalmente la membrana timpánica con sus partes, pars flácida, pars tensa, apófisis corta del martillo, mango del martillo, umbo, anillo fibroso y triángulo luminoso. También se valoran sus características, integridad, posición, coloración, translucencia y movilidad. Continuamos con cuello, iniciando en la línea media, palpando posible presencia de quistes tiroglosos. También evaluamos la movilidad de la tráquea, así como procedemos a hacer la palpación de la tiroides haciendo una leve presión de un lado y palpando del lado contrario. Buscamos masas a nivel parotídeo y submaxilar. Se inicia búsqueda de cadenas ganglionares empezando por la cervical anterior, delante del esternocleidomastoideo, pasando a la supraclavicular, luego a la cadena cervical media a nivel interescalénico, finalizando con la cadena cervical posterior. Aquí examinamos la inserción del músculo esternocleidomastoideo y su perfecto estado. Así también se inspecciona la presencia de ganglios pre- y retroauriculares.
seguido de la palpación de la apófisis mastoides buscando mastoiditis. Aprovechamos para examinar la articulación temporomandibular, pidiéndole al paciente que abra y cierre la boca y que lleve la mandíbula de un lado hacia el otro. En la boca miramos la coloración, si hay cianosis, quelosis angular, lesiones como úlceras o herpes labial. Pedimos al paciente que abra su boca y a nivel interior debemos buscar si hay lesiones en los carrillos, encías o dientes, el estado de la lengua, su coloración, la forma o posibles lesiones. También examinamos el estado de la úvula y las amígdalas. Si en la parte posterior tienen nódulos linfoideos, eritematosos, daría el diagnóstico de una faringitis granulosa. Procedemos a la auscultación de las carótidas buscando soplos. Una vez hecho esto, continuamos con la palpación de las mismas, teniendo en cuenta que esta no se realiza de manera simultánea, sino que realizamos la palpación primero en una carótida y luego en la otra, sin olvidar también evaluar la yugular. Al mismo tiempo que buscamos contracturas o espasmos musculares, dolor a la palpación de la apófisis espinosa de las vértebras cervicales, limitación de la movilidad del cuello, aquí realizamos movimientos de flexión, extensión, laterales y circundales. Hombro. En primer lugar se procede a la inspección. Se buscan deformidades, cicatrices o atrofias, como también se evalúa la simetría respecto al hombro contralateral, tanto anterior como posterior. Se procede a la palpación iniciando con la articulación esternoclavicular, el relieve de la clavícula, la articulación acromioclavicular, apófisis coracoides. Para poder palpar la corredera bicipital, se puede realizar un levantamiento leve y rotación externa. En la parte anterior se palpa la inserción del músculo supraespinoso, realizando una rotación interna, para que así quede expuesta la parte anterior de la cabeza humeral y se localiza la inserción del tendón supraespinoso. No se debe olvidar que esto se debe realizar en ambos miembros. Se continúa evaluando la movilidad. Primero, se evalúa la flexión, que debe tener un valor normal de 180 grados, al igual que la abducción. Con el brazo del paciente pegado al cuerpo, se valora rotación externa, comparado siempre con el brazo contralateral. Y para la rotación interna, el paciente sube la mano por la parte posterior de la escápula, pidiéndole que tome como punto de referencia la máxima altura. De la misma manera, se realiza una comparación con el otro brazo. Prueba de ello. El examinador está de frente al paciente, quien coloca los brazos en abducción de 90 y 30 grados de flexión anterior y en rotación interna. En esta posición
Se hace abducción contra resistencia. Prueba de Yergason. Consiste en hacer que el paciente lleve el antebrazo en flexión y la mano en supinación contra resistencia y comparamos. Prueba de cajón con paciente acostado. Esto se realiza para permitir que la cama del examen estabilice la escápula. Con el paciente relajado y con su antebrazo cruzado sobre el abdomen del examinador, la cabeza humeral se toma entre el pulgar y el índice y se traslada anterior y posteriormente dentro de la cavidad glenoidea. Prueba de cajón con paciente sentado. La palma de la mano se apoya sobre el borde superior de la espina de la escápula y los dedos se colocan sobre el hombro. Se flexiona muñeca y codo para permitir que el brazo y el cuerpo del examinador se apoyen en la reja costal del paciente y fijen la escápula contra el tórax para estabilizarla. Codo y brazo. Se empieza con la inspección buscando inflamación, deformidad o alguna anomalía. Continuamos con la palpación. En la cara anterior encontramos el relieve central formado por el bíceps. En la cara posterior del codo existen 3 puntos óseos: la punta del olecranon, que es la inserción del tríceps braquial, el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial, que forman un triángulo equilátero cuando el codo está en flexión. En el surco bicipital medial corren la arteria humeral y el nervio mediano, y en el lateral el nervio radial. Se realizan movimientos activos y pasivos como flexión, extensión, supinación y pronación bilateralmente. Se realiza una prueba de hiperflexión e hiperextensión para proceder con la prueba de la silla. La prueba de la silla es un signo clínico muy importante. Se pide al paciente que levante una silla con una sola mano en pronación. Y lo mismo debe suceder con la otra mano. Prueba de Tinel. Se golpea suavemente el nervio mediano a nivel de su entrada en el túnel carpiano. Esto se realiza en ambas muñecas. Se continúa con la prueba de Fallen. Se le indica al paciente que ponga las manos en flexión durante 1 minuto. Ahora en posición de oración. Mano. Prueba de Froment. El paciente coloca entre el pulgar y el índice de cada mano un pedazo de papel y tira de ambos lados. Prueba de O. Maniobra de Apley. Se coloca la mano del paciente con la palma hacia arriba sobre una mesa, dejándose libre el dedo que se desea hacer flexión mientras los otros están inmovilizados.
Columna. En la inspección se comprueba que hay alineación normal, se buscan las simetrías de las estructuras corporales, se explora la piel y la existencia de cicatrices. Una vez hecho esto, se procede a la palpación. Ubicamos la columna cervical e iniciamos palpando los procesos espinosos, músculo trapecio, músculo elevador de la escápula, continuando con los procesos espinosos de la columna torácica, músculo trapecio, musculatura paravertebral, músculos escapulares. Vamos a los procesos espinosos de la columna lumbar, finalizando con la palpación de la musculatura paravertebral. Cadera y muslo. En la inspección evaluamos flexión, extensión, abducción, aducción y rotación interna y externa. Prueba de Adams. Se realiza mediante una flexión anterior del tronco. Y en la prueba de Schober, el paciente está en bipedestación y se hace una marca con el bolígrafo en la apófisis S1 y otra marca a 10 centímetros de distancia. Cuando el paciente se inclina hacia adelante, esta marca se separará 15 centímetros aproximadamente. Y cuando se inclina hacia atrás, se aproxima alrededor de 8 o 9 centímetros. Cadera y muslo. Maniobra de Thomas. El paciente está en posición supina. Se le solicita que apoye en el borde de la camilla la pelvis y se siente dejando una pierna fuera de la camilla, manteniendo la cadera contralateral al lado a valorar en flexión. Prueba de la segue. Con el paciente en decúbito dorsal sobre la camilla, el examinador levanta la pierna del paciente manteniéndola extendida. Examina movilidad de cadera al poner en tensión primero al nervio ciático, después la articulación sacroiliaca por medio de los músculos posteriores del muslo y al rotar la pelvis pone en extensión la articulación lumbosacra. Maniobra de Bragard. Paciente en decúbito supino. Se realiza la prueba de la segue y si esta es positiva, se destiende la pierna hasta la posición en la que el paciente ya no refiere dolor. Aquí llevamos el pie a flexión dorsal. Rodilla. Inicialmente se inspecciona desviación del eje, cara anterior de la rodilla, donde se descubren ciertos relieves importantes. La patela o rótula que ocupa el centro de la cara anterior. Una pequeña depresión que corresponde al tendón del cuádriceps. También inspeccionamos caras laterales, bolsa serosa de la pata de ganso e inspección del hueco popliteo. A la palpación evaluamos los relieves óseos y musculares.
como también la interlínea articular. Esta se debe explorar en toda su extensión, ante todo determinar su nivel. Esta búsqueda es fácil con la rodilla flexionada. En la cara anterior se explora la rótula. Es un examen de su polo superior a la palpación durante la contracción del cuádriceps. Luego proseguimos al examen de movilidad y estabilidad funcional. Maniobra de Apley. Se flexiona la rodilla a 90 grados. Se toma el pie del lado afectado con ambas manos y empuja la tibia contra el fémur para provocar un roce entre estos a través del menisco. Hacia abajo, ¿no? Ajá. Ajá. Póngase. Ajá. Maniobra de McMurray. Primer tiempo. Una mano fija la rodilla y la otra agarra el talón. Luego se realiza rotación con el antebrazo. Inicialmente se le imprime al talón rotación externa, mientras se lleva al mismo tiempo la pierna en aducción forzada a partir de los 90 grados en flexión de la rodilla. Segundo tiempo. Máxima flexión y se aproxima talón a la nalga hasta tener contacto. Luego se pasa de abducción con rotación externa a una abducción con rotación interna. Tercer tiempo. Pierna en abducción y pie en rotación interna. Se extiende rodilla lentamente para evaluar menisco lateral. Luego se hace aducción con rotación externa. Maniobra del cajón. El paciente se encuentra en decúbito dorsal. Su rodilla está flexionada a 60 o 90 grados y se estabiliza en la mesa. Con los dedos entrelazados y aplicados sobre la parte posterior del extremo superior de la tibia, se abrazan a los lados de la pierna mediante las eminencias tenares, los pulgares sobre los cóndilos tibiales. Se tira hacia adelante y atrás el extremo superior de la tibia para medir el desplazamiento. Mano del témpano de hielo. La mano por encima de la rótula asegura que la rodilla está en extensión. Con el dedo índice de la otra mano se deprime la rótula con un movimiento brusco que desplazará el líquido y chocará contra los cóndilos femorales. Signo del bostezo. Evalúa el ligamento colateral interno. Positivo si se abre la cara interna de la rodilla o si provoca dolor. Siempre se debe correlacionar con el lado sano. Signo del Ashman. La rodilla está en flexión de 10 a 15 grados. Mientras el pie descansa sobre la mesa, con una mano se sostiene el fémur desplazado hacia atrás y con la otra se intenta desplazar hacia adelante la tibia. Medición real y aparente para miembro inferior. La longitud real corresponde a la medición tomada desde la espina ilíaca anterior y superior hasta el malleolo medial de la misma pierna. La longitud aparente es la medición desde el ombligo hasta el malleolo medial de ambos lados. Signo del cajón en tobillo. Una mano sobre la cara posterior de la pierna por encima de los malleolos. La otra mano en la primera comisura sobre el calcáneo y lo abraza, mientras la mano cefálica estabiliza el segmento tibio-peroneo
con la mano caudal ejerce un empuje vertical y descendente. Sistema respiratorio. En la inspección, en caso de que se presenten lesiones, hay unas líneas de referencia. Esas líneas de referencia son las que se utilizan ya sea para describir alteraciones o para describir cualquier cosa que tenga el paciente. Para localizar las líneas, siempre se debe guiar por los relieves anatómicos más notorios. En este caso, esternón, clavícula y después la axila y por último la escápula. La línea medioesternal izquierda y derecha, línea medioclavicular izquierda y derecha, línea axilar anterior. En la axila hay axilar anterior, axilar media y axilar posterior. Y esa línea medioescapular, línea media paraespinal o línea vertebral. Hay también unas líneas paraesternales. Están enfocadas en la parte de la auscultación cardíaca, que son las líneas paraesternal izquierda y paraesternal derecha. Durante la palpación, se realiza una palpación general de todo el tórax y después de las vibraciones locales. Durante el examen físico, evaluamos la expansibilidad, que se miden en ápices como en bases. Para esto se le pide al paciente que tome una inspiración profunda y mido la separación de los pulgares para ver cómo es esa separación, si es simétrica o asimétrica, tanto en vértices como en bases. También evaluamos la elasticidad. No es tan útil porque todo paciente que tenga alguna enfermedad crónica va a tener una disminución de la elasticidad. Percusión. Siempre se debe percutir los espacios intercostales y se lo describe como sonido. Eso se realiza en el tórax anterior hasta el quinto espacio intercostal y el tórax posterior hasta la finalidad de la cavidad respiratoria, indicándole al paciente que tome aire mientras se percute, encontrando así sonidos como resonante, hiperresonante, timpánico, mate